Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon, así como en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 24 de noviembre del año 2023. En materia internacional, en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, se inició la tregua. Los primeros camiones que forman parte del convoy humanitario con medicamentos, combustibles y gas, parte de la ayuda que se entrega por el inicio de la tregua, entraron hoy viernes a la Franja de Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que conecta a Egipto con el enclave palestino, según indicaron diversas fuentes. Por otro lado, el ejército israelí precisó que 4 tanques de combustible y 4 de gas de cocina fueron transferidos desde Egipto a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU. Esto fue aprobado por el gobierno israelí como parte de la pausa y en el marco de la liberación de los rehenes, según lo acordado con Estados Unidos y con la mediación de Qatar y Egipto, según un comunicado castrense. En relación con los rehenes israelíes en manos del grupo terrorista Hamas, serán entregados a la Cruz Roja en Gaza, que a su vez se los traspasará a representantes del ejército israelí antes de que sean sometidos a un examen médico para determinar sus condiciones de salud. La Cruz Roja cruzará con ellos la frontera y los entregará a representantes del ejército israelí, que los recibirá y los identificará físicamente por la lista para determinar si son las personas correctas, aseguró en una rueda de prensa el asesor del jefe de la Dirección de Diplomacia Pública de Israel, Ziv Agmon. Ojalá ese proceso se pueda llevar a cabo sin contratiempos para beneficio de las personas que desde el 7 de octubre están secuestradas por el grupo terrorista Hamas. Por otra parte, las autoridades sanitarias de Pekín informaron hoy viernes que una combinación de patógenos está detrás del reciente brote de infecciones respiratorias que está afectando a los niños en la capital del gigante asiático. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de la ciudad, destacó que dentro de la población general, los patógenos más detectados son los del rinovirus, el RSV, siglas en inglés del virus sincitial respiratorio, y la gripe estacional. Por su parte, entre los niños afectados se identificaron el adenovirus, el RSV y la gripe estacional como los más comunes. Más del 40% de los pacientes de todas las edades presentan síntomas de esta última, principalmente de la cepa H3N2. Y aquí cerquita, en Ecuador, a los 35 años y sin experiencia previa en gestión pública, Daniel Noboa asumió ayer jueves la presidencia del Ecuador, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia de ese país. Después de prestar juramento como nuevo jefe de Estado y durante un discurso de investidura directo y pragmático, Noboa declaró, en referencia a la situación del país, que pocos candidatos estaban dispuestos a asumir el desafío de liderarlo. Por el bien de Ecuador y porque tengo una visión renovada y joven, me lancé a la presidencia sin dudarlo, expresó, agregando que él es un hombre libre y pragmático que busca con empatía mejorar la vida de los ecuatorianos. En su declaración, el nuevo presidente hizo hincapié en el cambio generacional, en la política y en su juventud, que presentó como la fuerza que, según él, Ecuador necesita para renovarse y abandonar sus viejos paradigmas ideológicos. Recordemos que Noboa, cuyo mandato dura apenas 17 meses, que es el tiempo restante de lo que le quedaba al presidente saliente, quien renunció, Guillermo Lasso, tendrá que enfrentar retos económicos muy delicados, porque tiene a más de 323.000 ecuatorianos que se encuentran desempleados según datos oficiales y más del 50% de la economía se sustenta en el trabajo informal. Además, se prevé un crecimiento económico de apenas el 0.8% para el año 2024. Tremendo reto que enfrenta el joven presidente Daniel Noboa en tan corto tiempo, además, Flor. Pues sí, en el plano nacional hoy es un día importante para quienes están protestando en las calles y esperando un resultado de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del contrato Ley 406 minero. Hoy se declara en sesión permanente la Corte Suprema de Justicia.
Eso no significa que vayan a fallar hoy, significa que van a fallar, van a abordar el tema hasta que se agote este tema. Solamente van a abordar este tema hasta que tengan un resultado, que eso puede ser, hablaba Rodrigo Noriega esta mañana, desde este fin de semana, lunes o martes a más tardar, según sus proyecciones, Guido. Sí, hay unas normas del Código Judicial que establecen los tiempos, porque sí hay tiempos establecidos. Lo que pasa es que esos tiempos, esos términos casi nunca se cumplen, ¿no? Pero el Código Judicial sí tiene en materia de inconstitucionalidad varios artículos que establecen los tiempos sobre los cuales a los cuales debería ceñirse la Corte Suprema de Justicia con independencia de la premura. Y son tiempos cortos, Flor, no son meses, ni años, ni nada como acostumbra desafortunadamente la Corte, y en el caso de la demanda contra el contrato Ley 9 de 1997 es un botón de muestra, una demora absolutamente injustificada que en parte es responsable de la situación que tenemos hoy en el país. En parte le corresponde una cuota de responsabilidad. Pero los términos están en el Código Judicial y son cortos, hay 3 días para un aspecto y después hay 10 días para que el magistrado ponente se pronuncie. Es decir, hay una serie de normas del Código Judicial que establecen esos términos, pero desafortunadamente eso nunca se cumple. Ahora, yo no sé si sería conveniente saltarse los términos por la premura de la situación. Pero sin yo insisto, con ellos pudieran fallar en un par de días. No, pero yo insisto que el fallo, lo importante es que el fallo, sea cual sea debidamente sustentado. Para protección. Los argumentos son los que nos van a proteger de un arbitraje. Así es, para protección del Estado panameño y de la República de Panamá en caso de un arbitraje, porque si es un fallo apresurado, no bien sustentado, flaco favor nos haremos nosotros mismos, pues. Que al final de cuentas una demanda sí se puede pelear, pero el resultado es incierto. O sea, el abogado que diga esto se puede ganar está aventurando algo de lo que él no tiene control, que es capaz de Es lo mismo que en cualquier caso. Esto se puede perder, o sea, no se sabe. No, de acuerdo. Es que no, por eso digo que es un resultado incierto, ni a favor ni en contra. Es un resultado incierto. Dependerá de los argumentos en un tribunal de arbitraje internacional. Además que puede haber un arbitraje aparte del arbitraje comercial, un arbitraje de inversiones que interpongan los inversionistas, los accionistas. Entonces, cualquier abogado que diga esto lo ganaremos sin ninguna duda, yo no le haría mucho caso. Igual aquel que diga esto vamos a perderlo sin ninguna duda, tampoco. Es un resultado incierto. Lo importante es que la determinación que tome la República de Panamá, el Estado panameño, a través de uno de sus órganos, porque la Corte Suprema de Justicia es un órgano del Estado panameño, esté bien fundamentado, básicamente. Vamos con Zelaida Castillo, que nos tiene información casualmente desde el Palacio Gil Ponce, sede de la Justicia panameña y del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia. Adelante, Zelaida. Así es, y en los predios de la Corte Suprema de Justicia se mantiene esa vigilia en espera del actuar de las autoridades, considerando que hoy se debe instalar de manera permanente el Pleno, donde se van a estar discutiendo 2 de las 10 demandas de inconstitucionalidad. Desde muy temprano hemos visto muchas personas llegando, pero también otras retirándose, ya que a las 4 de la tarde se tiene previsto que salga una caminata de la cinta costera hacia este punto donde se van a estar concentrando de manera pasiva. A esta hora nos acompaña el abogado José Manuel Sevillano y el presidente de la Cámara Nacional de Contrataciones en Proceso, quien nos amplía un poco más sobre ese panorama en medio de esta situación en torno al contrato minero. Sí, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que ha habido mucha desinformación. Es nuestro deber señalarle a la faz del país que era necesario hacer una licitación pública para que este contrato fuera válido de acuerdo a la Constitución Nacional. El artículo 200 y 257 de la Constitución Nacional establecen que estas aprobaciones del Consejo de Gabinete y respecto a la explotación del subsuelo también deben ser de conformidad con la ley, y la ley establece que después de la aprobación tenía que darse un proceso de licitación pública, y en ese sentido ayer presentamos
unos argumentos en los que especificábamos que la Ley 5 de 1988, en su artículo 6, señala que la autorización del Consejo de Gabinete daba lugar a un inicio de un proceso de licitación de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas, no a una contratación directa, y por ende el contrato, ley, debe caerse por completo, no parcialmente. ¿Puede haber prontitud con la emisión de ese fallo? Mire, no depende de nosotros, depende del Pleno de la Corte. Debería haber prontitud porque el país, su paz lo requiere. Sin embargo, ellos tienen 10 días hábiles y podrían extenderse este tiempo. Yo no creo que lo hagan. Yo creo que todo este tiempo que ha habido esta fase de alegaciones, de argumentos, ellos han estado trabajando en un proyecto que así lo requiere la urgencia del caso. ¿Qué ocurre si es declarado inconstitucional? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Importante la pregunta. Una vez decretada la inconstitucionalidad, los abogados deben ser notificados y 3 días después la sentencia queda ejecutoriada. Anteriormente se ha manejado la información de que la publicación en la Gaceta Oficial es lo que da lugar a que la sentencia se considere ejecutoriada. Esto es totalmente falso. El Código Judicial señala que queda ejecutoriada 3 días después de la notificación. Sí, hay que publicarlo, pero eso no da lugar a que la sentencia sea ejecutoriada. Después de esto, y otra cosa muy importante aclarar, solamente los demandantes y el Ministerio Público pueden presentar aclaraciones. Anteriormente, con el fallo del 2017, se permitieron aclaraciones a personas ajenas que dilataron el proceso por 4 años y esto no lo podemos permitir en esta ocasión. Panamá ha recibido un pago por parte de la minera, sin embargo, este dinero no se puede utilizar. Ese dinero, por ley, se debe poder utilizar. Realmente no encontramos el argumento para que ese dinero no sea utilizado. El dinero corresponde a un periodo de tiempo de explotación que ejecutó la mina. La mina no ha pagado nada por adelantado, no nos está adelantando nada ni nos está regalando nada. Ese dinero ya pertenece a Panamá y nos preocupa que en su entrevista que dio el señor presidente, dio a entender a que ese dinero tenía que estar sujeto al fallo de constitucionalidad o inconstitucionalidad que es la Corte. Para nosotros esto no tiene ningún tipo de justificación legal. Declaraciones del abogado José Manuel Sevillano en torno a ese acontecer referente al contrato minero y también lo que se ha estado viviendo desde esta mañana en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia, donde poco a poco van llegando las personas para concentrarse y esperar esa decisión de la Corte Suprema de Justicia una vez se instale el Pleno. Ese reporte vuelvo con ustedes. Bueno, gracias, Zelaida. Así está la situación en el área de la Corte Suprema de Justicia, sesión permanente sobre el tema del contrato Ley 406. Guido, Flor. Sí. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa. Fíjate lo que dice el artículo 2565 del Código Judicial con respecto a los términos. Después de que se vence el término, que es el que se venció ayer, de los alegatos, el magistrado sustanciador dispondrá de 10 días para presentar el proyecto de decisión. Es decir, tiene hasta 10 días. Ese término jamás se cumple, hay que decirlo. Que puede anticiparse, sí puede anticiparse. Cuando tú dices que jamás se cumple, sí. Bueno, No se cumple tampoco, es normalmente más de 10 días. Mucho más de 10 días. Aquí vimos casos. Bueno, esta misma del contrato minero demoró más de 10 años. Exacto. Entonces, no 10 días, sino más de 10 años. Entonces, ahora, sí, ciertamente el magistrado puede tomar menos tiempo, el magistrado sustanciador. Y como se van a declarar en sesión permanente, se espera que tomen una decisión con algo de premura. Lo que reitero es que ojalá esa decisión esté bien sustentada también, porque ese es nuestro escudo protector en caso de que el fallo sea de la inconstitucionalidad, y va a venir, como dijo Rodrigo Noriega, sin duda, un arbitraje internacional que puede ser en varios escenarios. Uno de ellos es el CIADI en Washington, del Banco Mundial, pero puede haber otro tipo de escenarios. Hay un centro de arbitraje internacional en Miami, que es donde, por ejemplo, la ACP tuvo que enfrentar los arbitrajes que interpuso el Grupo Unidos por el Canal, porque era un arbitraje comercial, ¿no?, en un contrato específico, y así estaba determinado en el contrato. Pero unos inversionistas pueden perfectamente, tratándose de una inversión, interponer un arbitraje de inversión. Lo importante es que estemos blindados, y eso es importante, que se sustente el fallo en derecho, porque es que
Si el fallo se sustenta solamente en la presión popular, vamos a tener un problema en ese blindaje, sin duda alguna. Eso es lo que todos esperamos en este momento, Guido, definitivamente. Nosotros tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, vamos a hablar con la Fedecámaras esta mañana, el impacto económico de todas estas protestas, también otros temas esta mañana aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña Ítalo Salcedo, es vocero de Fedecámaras, los cierres de calles, las pérdidas económicas, la advertencia que está haciendo Fedecámaras ante la real posibilidad de escasez para fiestas navideñas y quizás que alcance primer y segundo trimestre del año 2024, es una de las advertencias que ha hecho Fedecámaras y sería bueno compartirlas con usted. Señor Salcedo, buenos días. Sí, muy buenos días, señores periodistas. Adicionalmente de Fedecámaras, soy avicultor en el área de Panamá Oeste y participo en la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, ANAVIP, representando lo que es el producto cárnico avícola, que es una de las proteínas de mayor consumo, tanto la carne de pollo como el huevo. Panamá consume per cápita 106 libras de carne por cada panameño y estamos consumiendo 171 huevos por panameño, que es bajo. ¿Por año? Por año, el per cápita por año. Medio huevo al día, más o menos. Sí, y es bajo en comparación con el resto de Centroamérica y otros países, pero estamos procurando que esa proteína, que es una de las proteínas cárnicas más económicas, pueda aumentar su grado. Lo que está sucediendo en el país es verdaderamente crítico para el sector agropecuario. Cada subsector en el sector agropecuario tiene sus propias particularidades por su producción. En el caso nuestro, que manejamos animales vivos, es crítica la situación. Y definitivamente, con todo lo que está sucediendo, un mes ha afectado de manera exorbitante lo que es la producción, que todavía los impactos no los hemos calculado. Los cálculos se generarán en diciembre, enero y así sucesivamente. Pero lo cierto es que un producto avícola o cualquier otro producto del sector agropecuario que no salga de su cosecha o que no llegue a los grandes mercados es verdaderamente una pérdida del sistema. Nosotros como productores somos empáticos con la lucha y como hemos siempre sostenido, el pueblo ya habló alto y claro y hay que atender la voluntad del pueblo. Pero el pueblo y todos los que están en protesta también están causando un mal mayor, que es la destrucción de los sistemas alimentarios. Y no solamente los sistemas alimentarios, sino se ha hablado alto y claro sobre el tema de la educación, el tema de la salud, e incluso el tema del desempleo que se va a generar. Si un ciclo de producción es interrumpido, como ha sucedido desde el 20 de octubre en adelante, ese ciclo de producción no se vuelve a recuperar. En el caso de la industria avícola, esos pollos que estaban listos para el consumo de los grandes mercados, no pudieron en su momento salir a los grandes mercados o su proceso de alimentación fue interrumpido porque los camiones de abasto de los piensos o alimentos y las medicinas e insumos necesarios para su actividad fueron interrumpidos. Eso produce un impacto negativo en la producción avícola y en todos los sectores. Aquí se ha explicado sobradamente lo que está pasando en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, incluso en Santiago, donde el producto vegetal no ha podido. Y los productores, pequeños productores, han visto en los campos, han visto en las carreteras y en los camiones cómo se daña su esfuerzo diario, su producción. Eso es verdaderamente lastimoso para un productor. Yo lo digo como productor, que nuestro ciclo de producción son 60 días y durante 60 días el productor no duerme vigilando su producción. La producción avícola es una producción que demanda 24/7 hasta el último día que embarques y despaches el último pollo a los centros de procesamiento. Durante esos 60 días, ningún productor avícola duerme, porque son 24 horas. ¿Cuánto tiempo tomará retomar los ciclos de producción? Te explico. El ciclo de producción no solamente se deterioró en los campos, sino también en las plantas donde se genera lo que es el pollo fértil, el huevo,
y la gallina ponedora, la incubadora donde nacen los pollitos. Ese es un tema sensible para la industria avícola. Y uno no le puede decir a ese huevo fértil que no reviente la incubadora y que no nazca el pollito. Claro. Uno claro. no le puede decir a esa gallina que genera los huevos fértiles para la reproducción, no le podemos decir, hoy no te toca, quédate tranquilita y no. Esos pollitos nacieron. Esos pollitos hay que llevarlos a las fincas agropecuarias, a las fincas avícolas que están ubicados en los sectores rurales del país. Por ejemplo, Panamá Oeste, que es el mayor centro de producción de pollo engorde, que genera aproximadamente el 40% del consumo nacional, se produce en la provincia de Panamá Oeste. Ustedes han visto, escuchado los cierres de Panamá Oeste. El área de Chepo también produce, y donde están los pollos, las gallinas ponedoras y reproductoras. Esos pollitos no han podido ser trasladados a las fincas agropecuarias, entonces, avícolas, ¿verdad? Entonces, esa interrupción es un proceso que no se recupera de la noche a la mañana. Los impactos los vamos a ver. Por ejemplo, los meses de noviembre y diciembre son los meses de mayor consumo de carne, por razones de las fiestas y las actividades. En noviembre las fiestas patrias, en diciembre las fiestas de Navidad. Eso demanda un gran consumo. Ya esos pollos están en las fincas listos para el consumo humano, que no han podido ser trasladados, no podrán ser trasladados a los centros de consumo. Los pollos que están proyectados para enero y febrero, ya están las gallinas generando la producción en las fincas de reproducción. Entonces, esos pollos llegarán o no llegarán. Entonces, evidentemente que estamos en una encrucijada. El sector agropecuario ha sido impactado y tiene una cantidad de amenazas. En el 2020 todos vivimos lo que fue el impacto de la pandemia, que no fue culpa de ninguno de nosotros, y el sector agropecuario perdimos un 30% de la producción. Nos levantamos y seguimos produciendo. Luego llegan los fenómenos del alto costo de los insumos que se produce por el efecto de la pandemia. Panamá no produce soya, Panamá no produce la cantidad de maíz para consumo animal y tenemos que importarlo, igual que los insumos. Esos ingredientes para la producción agropecuaria sufrieron un gran impacto y nosotros, el sector agropecuario, de manera silenciosa los asumimos y no impactamos el precio en el mercado como productores. Posteriormente vino la crisis de julio 2022, donde también fuimos impactados y sacrificados, porque para concluir esa crisis social, el gobierno en ese momento nos sentó a los productores, al sector agropecuario, y nos sacrificó con la regulación de precios nefasta que data del 2014. Y nosotros los productores de manera estoica soportamos ese impacto económico. Luego llegaron las guerras que todos sabemos en el Oriente, eso también ha impactado al sector agropecuario. ¿Qué decir del cambio climático? El cambio climático nos ha sometido con nuevas normativas, con nuevas disposiciones y el efecto físico, las altas temperaturas. Hay que también explicar algo, Salcedo, y es la fragilidad del producto agrícola. O sea, el producto agrícola tiene ventanas para su consumo, porque es un producto que se realiza en función de un procesamiento posterior, porque es que he visto muchas críticas acerca de, bueno, pero ¿por qué no regalan ese alimento? ¿Por qué no regalan esos productos? Pero es que hay que entender que muchas veces ese producto, ya en el momento en el productor no sabe qué hacer con él, ni siquiera se puede consumir. Tiene necesariamente que desecharse, lamentablemente, pero es así. En el tema del pollo, Sí. la vida útil del pollo desde el punto de vista sanitario, por la norma panameña, son de 8 días. Exacto, Porque una ventana muy corta. Panamá, nosotros consumimos carne fresca, nosotros no consumimos carne congelada. Exacto. Entonces, el término que nos da sanitariamente son 8 días. Entonces, a mediados de octubre, 4 contenedores quedaron varados en el paso y se perdió, porque ya habían pasado más de 4 días varados en el tranque. Ni tampoco está la tecnología para la conservación por más tiempo de ese pollo, porque aquí se consume pollo importado, ojo, pero Congelado, ese pollo también claro, tiene congelado. un tipo de procesamiento Claro. y un tipo de ¿Cuánto disposición pollo para cada poder hacerlo contenedor? de esa forma. Bueno, hay más que pollo se manda es libras. Estamos hablando de 45.000, 50.000 libras de carne, porque tú mandas libras. Ya una vez que el pollo está listo para el consumo, no hablamos de pollo, hablamos de libras. Entonces, esas libras se perdieron. ¿Por qué? Porque el camión se quedó sin combustible y no pudo mantener
el sistema de refrigerado. Pero ese es un cambio que usted ha planteado, que Panamá la norma sanitaria ni el consumidor asimila el pollo congelado. Se consume exactamente. Se consume importado, obviamente. Pero es el caso. Así es. Y cuando el productor nacional tiene la situación que usted está planteando, tanto el productor de vegetales como el productor de animales, y se pierde esa producción, la gente no tiene más remedio que salir a comprar y a conseguir lo que hay en el mercado, y entonces los importadores hacen uso de sus licencias de importación, pero estamos sacrificando la producción nacional y estamos promoviendo una fuga de divisas, ¿no? Es que eso es lo que hay que entender en el manejo. Y esa va a ser la consecuencia de haber roto el ciclo de producción. Tengo lo que no le comenté dentro de las amenazas del tema del TLC, y ustedes son conscientes. Bueno, también. De que nosotros como productores llevamos más de 5 años tratando de que podamos ajustar los términos del TPC con los Estados Unidos, porque efectivamente nos va a afectar las importaciones que vienen una vez que se libere el tema arancelario. Con esta crisis nosotros hemos quedado en desventaja los productores. Nos han debilitado, esta crisis nos ha debilitado frente al país más poderoso del mundo, con quien estamos tratando de que pudiéramos revisar el tema de la liberación de los aranceles, por lo menos en 4 productos básicos, que era arroz, carne de cerdo, carne de pollo y los lácteos. De esos 3 sectores, de esos 4 productos, los 4 hemos sido impactados de manera negativa. Sé que en buen panameño nos agarraron en desventaja nuevamente. Recientemente ya hubo una misión aquí de importadores de carne en Panamá. La semana pasada vinieron. ¿Cuál es? Perdón. Dígame. Adelante. Ya vinieron porque, como bien lo hizo usted, el espacio que dejamos nosotros, otro lo ocupa. Eso es así. Ese es el mercado. La gente tiene que comer. La gente tiene que comer. Así y es. si no hay pollo fresco, que es la cultura panameña, tiene que comer pollo congelado. Igualmente pasa con el huevo. El huevo tiene una vida útil de 21 días. Fresco, porque panameños no comemos huevos refrigerados. Exacto. Tú lo refriegas cuando tú lo compras y lo pones en tu refrigeradora. Ni tampoco huevos de esos que venden en polvo. Nada de eso. Panamá no tiene esa cultura. Así es. Huevo instantáneo. Huevo instantáneo. Sí. Huevo El que viene como la Por eso los huevos tienen el sello de la fecha de vencimiento. Exacto, porque tú vas monitoreando la vigencia de tu huevo. Entonces, todos estos elementos nos van a impactar. Nuestra preocupación, los daños, el sector agropecuario es robusto y ha soportado las crisis que le he expresado y que todos nosotros los panameños somos conscientes. Pero el tema es el desabastecimiento que viene, el alto costo del insumo, porque todo proceso productivo está vinculado a un pago en el banco. O sea, mi proceso productivo es 60 días. Una vez que en la parte avícola se cobra, el banco tiene su participación. Inmediatamente tiene que pagar al banco. Igual pasa con nuestros amigos productores de tierra alta. Ellos trabajan con crédito en las casas comerciales de sus insumos, de sus fertilizantes, y cuando venden su producción tienen que voltearse y pagar todo lo que consumieron en ese ciclo de producción. Eso no lo van a tener. Eso no lo van a tener. ¿Cómo vamos a hacer la cadena? Ciclo? Se rompió la cadena. ¿A quién le vamos a pedir prestado? En la pandemia, por lo menos, hubo la figura de la flexibilidad financiera que nos permitió. Correcto. Eso nos ayudó y nos permitió. Y una vez retomada la activación, volvimos a los estándares de pagarle a los bancos. La situación es crítica y los panameños, muchos panameños no hemos volteado la mirada para ello, no hemos sido empáticos con el tema de la comida. El tema de la comida es prioritario y cuando nosotros escuchamos los organismos internacionales, la FAO, las Naciones Unidas, en la cual le exigen a los gobiernos que volteen la mirada al sector agropecuario para producir comida, porque lo que se avecina en el mundo es escasez de alimentos, una hambruna, y nosotros los panameños nos estamos autoflagelando, destruyendo nuestro sistema productivo. Y no solamente eso, señores, todo el impacto que se dé en la economía. Ayer criticaban a la Asociación de Hoteleros, pero si ellos demandan pollo, ellos demandan vegetales para sus hoteles y para sus web. Ese vacío lo vamos a sufrir nosotros. ¿Me explico? Claro. Ese vacío, porque ellos consumen productos nacionales. Porque es que ellos van a seguir, porque es un mercado que de todas formas va a seguir funcionando. Pero si no lo encuentra localmente, va a buscarlo afuera. Va a buscarlo afuera. Entonces, Panamá no. Igual, los supermercados también necesitan poner productos, pero si no lo encuentra localmente, va a importarlo y van a aumentar las importaciones. Hay que ver quiénes son los que se benefician normalmente con las importaciones.
Y ese es el punto aquí que hay que entender dónde están los intereses de todo lo que está ocurriendo. Y esto lo digo en función de lo que pasó ayer en el Mitradel, Guido y Flor. Porque vimos a un Suntrax que quería acceder al Mitradel. ¿Y qué ocurre? Que se encontraron con una barrera muy similar a la que pone Suntrax en la calle a la hora de evitar que la gente y que los productores y que todo el mundo transite. Ah, pero ahí sí se disgustaron. Vamos a escuchar ahí el incidente que ocurrió. Un funcionario de jerarquía, el mito. Tiene que venir un funcionario de jerarquía a atendernos. No puede estar. Eso es irracional, y menos que se pare un gorila ahí a decirnos que no podemos entrar. No aceptamos eso. No es que aquí no hay ley ni hay orden. Aquí hay ley y hay orden. Tenemos los ciudadanos derechos y ustedes tienen derechos y deberes. Qué bien, porque aquí Saúl Méndez confirma lo que todos los ciudadanos estamos pidiendo. Ley y orden. Los ciudadanos tenemos deberes y derechos. A él no lo dejaron entrar a Mitradel. Y mira el alboroto que armó, golpes, empujones, que es lo que sufre el panameño, los productores agropecuarios. Pero escuchemos en la misma voz de Saúl Méndez la necesidad de que haya ley y orden. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo tú terminas reconociendo lo que al final todos los panameños le están exigiendo a la gente de Suntrax? Alguien, es la vida. Alguien le preguntaría a Saúl, oiga, la calle es pública, las avenidas son públicas, Sí. y entonces ¿por qué no nos dejan circular? Ese es el mismo ¿No? principio. Si son Es el públicas. mismo principio. Y además uno quiere circular pacíficamente, no en turba, como ellos pretendían entrar al Mitradel. Y tú ves a Saúl Méndez sacó su idoneidad de abogado. Porque él como abogado, imagínate un abogado en un tranque, perdóneme señor del Suntrax, aquí está mi idoneidad de abogado, yo tengo que pasar lo que hacen los de Suntrax. Bueno. Primero le llenan el carro de piedras, lo apedrean, lo intimidan, lo amenazan y encima le piden para la cerveza. Ahí están los videos, no estoy echando un cuento, ahí están los videos. Oye, y al funcionario que llamaron gorila, además, en un acto de racismo. Un acto de discriminación de parte del Suntrax. Le arrancaron el carnet. Exacto. ¿Quién sabe con qué propósito? ¿No? Le arrancaron el carnet para tenerlo identificado y seguramente para ser objeto de represalias, probablemente, ¿no? No, ahí está, y esa fue la intención, porque mira, una vez le arrancaron el carnet y se quedaron con el carnet. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con eso? No sabemos. Bueno, pero al final, de todas formas, el Mitradel terminó recibiendo a la delegación, le dieron hasta la mano, abrazo y todo lo demás. Recibieron el documento que iban a entregar. Exacto. Pero es el En rofeo, el caso de los ¿no? panameños no nos dejan pasar porque si no aquí no estaría el productor, no estarían los productores, no estarían todos los sectores involucrados y quejándose, porque lo que pasa con el Suntrax es que al final consigue sus objetivos, pero ellos no permiten que el resto del país se mueva. Ahí Esa también es la va la realidad. crítica al Mitradel, porque ellos llegan hasta donde el Mitradel les permitió. No, ok, Flor, hay que entender y separar las cosas. Es justo. Es una oficina pública, tenían todo el derecho por supuesto, de entrar. pero después de golpear a un funcionario no después debería de poder golpear entrar. es el tema de que le No hayan debería permitido poder la entrar, entrada. ese es el punto. Lo que estoy Pero no, al final terminan flexibilizando todo y al final el Suntrax siempre termina ganando. Pero nosotros, el resto de los panameños que estamos en el medio, somos los que terminamos perdiendo históricamente, como lo que va a pasar en el tema agropecuario. Muy triste y muy lamentable. Sí, quería compartir con ustedes igual, la actividad agropecuaria se desarrolla en el área rural, del país, no se desarrolla en los centros urbanos. Y todo pequeño productor en el área rural se beneficia del sector agropecuario y es la generadora de empleo en las áreas rurales. Y no solamente es la producción, en el caso nuestro, que somos avicultores, pequeños avicultores, hay actividades colaterales que se dan ahí. Por ejemplo, el proceso de cosecha de las aves cuando van para el mercado, eso lo realizan jóvenes del sector rural que están organizados y prestan ese servicio a la empresa. El proceso de limpieza de las granjas. Las granjas nosotros las hacemos con jóvenes organizados que hacen el proceso de limpieza de las granjas una vez terminamos el ciclo de producción. Y así sucesivamente, la retirada de la camada o la famosa gallinaza en la galera cuando ya no es útil, eso lo realizan jóvenes, incluso mujeres que trabajan en ese sistema, porque es la forma de trabajar. Entonces, cuando nosotros impactamos ese sector que genera empleo en esas áreas rurales, ¿qué vamos a esperar? Afecta a mucha gente. Gracias, Ítalo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Sí, gracias. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder y esta vez nos acompañan el señor Marcelo Wasser y su esposa Diana.
Hemos invitado a Marcelo y a Diana porque ellos son sobrevivientes del ataque del grupo terrorista Hamas perpetrado el 7 de octubre en Israel. Y ellos estaban en un kibutz, porque el señor Basser es gerente de una planta lechera, ¿verdad? Sí. Y ese kibutz queda a 15 kilómetros de distancia del parque donde se realizaba el Festival de Música por la Paz, que fue atacado y que dio inicio a la masacre del 7 de octubre. Ellos permanecieron ocultos porque en el kibutz también entraron las fuerzas del grupo terrorista Hamas. Ustedes permanecieron ocultos, entiendo, en el cuarto seguro que hay allá dispuesto en cada instalación donde vive gente, en los colegios, etc. Y lo hemos traído para que nos narren esa experiencia desde su punto de vista, de su perspectiva. Yo sé que es, aquí en Panamá usamos el término como revictimizarlos un poquito, porque es que tiene que haber sido una experiencia terrible, pero es bueno que el Panamá, a través de ustedes, pueda sentir el relato en carne propia de lo que significa una experiencia terrible como esa. Podemos empezar por el collar. Ese collar es un collar que en general lo tienen los soldados con su identificación, y lamentablemente si pasa algo, la parte de arriba queda en el soldado y la parte de abajo se la da a la familia. Esto está hecho arriba, en la parte de arriba dice: mi corazón, nuestro corazón está atrapado en Gaza, déjenlos volver a casa ya. Y el día que vuelvan, que espero que sea ayer, que vuelvan, esto lo vamos a... Sí, bueno, al principio del programa relatábamos como una de las noticias internacionales importantes el que comenzó la tregua y debe producirse ese... lamentable, a mí no me gusta usar ese término, pero es un intercambio de personas, ¿no? Es terrible desde el punto de vista humanitario, humano. Así que bueno, don Marcelo. Bueno, yo le voy a dar a ella que comience cómo fue que empezó todo, y después voy a seguir yo. Bueno, es muy prudente de su parte. Hay que meter a la familia en paz. Claro que sí. Shalom Bait. Nosotros un día antes de la masacre habíamos festejado el cumpleaños 77 del kibutz. Mis hijos, con mi nieto de 9 meses, vinieron a festejar también con nosotros. A las 6:28 de la mañana del día siguiente, del 7 de octubre, nos despertamos con la alarma, que nuestra zona es alerta roja. Estamos acostumbrados porque nosotros vivimos hace mucho, unos 20 años con misiles. Nos fuimos, como estábamos, al cuarto seguro, lo agarramos al bebé y pensábamos que en 10 minutos todo terminaba. Y resultó que tuvimos que estar 12 horas sin agua para el bebé, sin la mamadera, sin leche en polvo, sin pañales. Fue terrible. A las 7:30 de la mañana, eso fue a las 6:28 que comenzó el ataque, cayeron una cantidad de misiles impresionante por primera vez, y después de 20 años, como dijo ella, que nosotros estamos bajo los misiles, fue una cantidad impresionante. O sea, lo primero que dijimos mi hijo y yo fue: acá hay algo raro. Acá hay algo raro, no es lo mismo que siempre. A las 7:30 de la mañana suena el teléfono, me llaman de la finca, me dicen: Marcelo, hay un problema, tenés que venir. Yo voy, me cambio, por supuesto, mi familia empieza a decir: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? En medio de los misiles. Digo: no puedo, tengo que ir. Dejé todo, me cambié, fui hasta la finca, yo tengo un carrito como de golf. Cuando llego, en el medio del camino tuve que bajar 3 veces, tirarme al piso por los misiles que caían. Sonó la alerta, se llama ahí alerta roja, así suenan los parlantes. Me tiré 3 veces al piso antes de llegar a la finca. Llegué a la finca, veo vacas muertas, agua que sale por todos los caños, un desastre. Le digo a los chicos que trabajan, le digo: bueno, váyanse ahora a sus casas, váyanse al refugio, no salgan del refugio. Yo terminé lo que había que hacer, cerré el agua para que no nos sigan ese agua brotando por todos lados. Volviendo para mi casa me encuentro con un muchacho del kibutz que me dice: Marcelo, ¿qué estás dando vuelta? ¿No escuchaste los tiros? Acá hay seguramente terroristas. Yo digo: mirá, yo no vi ningún terrorista dando vuelta por el kibutz, no vi a nadie. O sea, entendamos, un kibutz, una granja
comunitaria, colectiva, en donde todos nos conocemos, está cercada por un alambrado, y ahí somos una granja agrícola, no es otra cosa que eso. Tenemos papas, tenemos un montón de cultivos, tenemos bananas, tenemos la lechería. Y entonces me dice, ¿qué andas dando vuelta? Le digo, mira, yo no vi ningún terrorista. Y bueno, un diálogo muy corto, y yo lo convencí de que no había terroristas, porque en ese momento justo no se escuchaban disparos. Cuando llego a mi casa, que es a los 3 minutos, agarro el teléfono y me pongo a ver, mientras uno va caminando, como hacemos todos en todos lados, me pongo a mirar a ver qué decían. Y leo que ellos me escribieron en su momento, volvé a casa ya, hay terroristas en Nirim. Cuando entro, en el kibutz, sí, en Nirim. Cuando entro a mi casa, sigo leyendo. Y me meto en el cuarto seguro, cerramos la puerta y empiezo a leer todas las noticias. Tenemos una especie de WhatsApp interno del kibutz. Y empiezo a leer lo que decía la gente. Me están quemando la casa, entra humo, no puedo respirar. ¿Cómo hago? Que vengan las fuerzas a salvarnos. Fue algo difícil de explicar. Era como escuchar los gritos de la gente esa que yo conozco. O sea, yo los conozco a cada uno. Fue una cosa que nunca me había pasado. Uno lee las noticias y bueno, lee lo que escribe la gente, pero acá fue como escuchar los gritos en mi oído. Fue terrible. Fue terrible. ¿Qué pasó con todos? En el kibutz dices, bueno, en el kibutz tenemos 5 personas que han sido asesinadas y tenemos también 5 personas que están en Gaza, de los cuales 4 pertenecen al kibutz y 1 eran visitas que estaban en ese momento en el kibutz por la fiesta que hubo. Y creo que nosotros tuvimos realmente suerte, por decirlo de alguna manera, porque 5 muertos y 5 gente que ha sido secuestradas no es suerte. Tenemos 65 casas de las 140, 150 casas que están destruidas, ya sea quemadas o lo han destruido adentro, han disparado, o han hecho destrozos adentro de las casas. O sea que la mitad, podemos decir, la mitad del kibutz está totalmente destruido, infraestructura destruida. En verdad hay un kibutz al lado nuestro, a 2 kilómetros, que no ha sufrido esa suerte. Ellos tienen casi la mitad del kibutz que está o desaparecido o muerto. Y hay que entender que nosotros hablamos de comunidades. O sea, que la comunidad esa vive en conjunto, trabaja en conjunto, a veces trabajamos en el mismo lugar y va a ser muy difícil volver a comenzar y empezar todo esto de vuelta, ¿no? Sí, porque el proceso de recomposición de ese microtejido social, después de un impacto de estos, va a requerir mucho apoyo. Sí. O sea, puede hacerse a mediano y largo plazo, pero va a requerir de mucho apoyo, no solo del gobierno, ¿no? De la comunidad internacional también. Sin duda. Evidentemente. Sin duda. Y aparte están hablando que toda esa gente, que son alrededor de 22 o sea, hay unos, así como 12 o 14 kibutz, algunos moshav que son parecidos al kibutz, pero es privado ya directamente, no son comunitarias como las nuestras, y hay algunas ciudades que han sido evacuadas. Esa gente hoy no se encuentra en los kibutz, se encuentra en distintos lugares de Israel en hoteles. Y se habla que esto aproximadamente va a demorar 1 año hasta que puedan limpiar todo y que podamos volver con seguridad al kibutz. O sea, pensemos que esta gente está no en su casa, no con sus cosas. Cuando nos fuimos del kibutz y nos han pasado o llevado a Eilat, que es la ciudad en donde estamos nuestro kibutz, dijeron, tienen 5 minutos, agarren lo que pueda y salimos. No podíamos quedarnos. Y hoy el kibutz está cerrado, hay solamente militares, la gente que trabaja en la lechería, que son voluntarios, y mi segundo y yo, somos los que estamos ahí todo el tiempo, o él o yo nos turnamos para tener un poco de tranquilidad en algún momento, porque la situación es tensa, nos caen misiles, siguen cayendo misiles, eso hay que saberlo, o sea, no es que se terminó y ahora estamos tranquilos y no hay nada. En mi kibutz, en Nirim, siguen cayendo entre 4 y 6 misiles por día promedio. Un día pueden caer 10, un día pueden caer 2, pero es constante, y trabajar en una lechería es trabajar bajo fuego. Nosotros trabajamos con cascos, trabajamos con antiesquirlas, así es como trabajamos en la lechería. No es fácil, no es fácil. ¿Ha recuperado la población israelí la confianza en su ejército? Mira, yo creo que en el ejército sí. Yo creo que en el ejército sí.
pero es como que todavía esperamos el tema de la seguridad para poder vivir otra vez en donde vivíamos. Siempre se habla de los israelíes dicen, si bien es cierto hay problemas de seguridad, nosotros vivimos tranquilos, a pesar de las alertas rojas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sí, hay una seguridad. El tema es que nunca hemos pensado que iba a haber tal ataque. Tenemos el cuarto seguro, estamos acostumbrados. Nosotros tenemos entre 8 y 10 segundos para llegar al cuarto seguro. Y si pudiera agregar que mi vivencia, hablando de seguridad, en ese momento ni siquiera en el cuarto seguro hemos tenido seguridad porque ese lugar está preparado contra misiles y no contra terroristas, la puerta no se cierra. Y bueno, el miedo de que a mi bebé, a mi nieto de 9 meses, le pase algo y de que podamos salir en vida. A mis hijos, que también viven en el kibutz, le han tirado 2 granadas dentro de la casa. Y mi hija, que vive un poquito, no a 4 kilómetros, un poco más, no sabíamos qué pasaba, no sabíamos si estaban vivos, y sí, realmente sí. Bueno, les agradecemos, Marcelo, Diana, haber aceptado la invitación de Cuarto Poder para hacer que la gente en Panamá se sensibilice en este aspecto humano, ¿no? Porque si bien el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, algunos pretenden extenderlo a Palestina, hay que hacer la diferenciación, que una cosa es Cisjordania y otra cosa es la Franja de Gaza. No es solamente un conflicto político, geopolítico, ahí hay gente de por medio, de lado y lado, ¿no? De lado y lado, porque también hay palestinos que están siendo víctimas, ¿no? Entonces, les agradecemos y ojalá esta mini cápsula contribuya a esa sensibilización de la población panameña, que es a la que va dirigida este programa. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Nos vemos el lunes, Dios mediante.